La plataforma de auditoría ciudadana de la deuda, el nodo de Sevilla, ¿vale? Y vamos a comentar un poquito la cuestión de... Aquí, un momentito... Vale, y vamos a contar experiencias, porque yo creo que Jesús ha comentado muy bien. Le he preguntado, Jesús, ¿tú hablas de legitimidad? Y dice, no creo. Y bueno, finalmente creo que has dicho todos los supuestos posibles que entendemos en la plataforma de auditoría de la deuda, que tenemos nuestra definición de deuda, la podemos desarrollar, pero creo que Jesús la ha referido muy bien. Primero voy a estar hablando yo un poquito, luego voy a dejar la palabra a Ernesto para que veáis más cara y no sea tan largo. Va a ser, en primer lugar, ¿por qué una auditoría ciudadana? ¿No? Pensando por qué ciudadana, vamos a ver por ahí. Y después vamos a ir viendo distintas experiencias de auditoría municipal que están en curso actualmente. Porque como bien ha dicho Jesús, la auditoría no es una promesa electoral de Podemos. No es solo una promesa electoral de Podemos. La auditoría, de hecho, comenzó hace tiempo. Comenzó instintivamente por parte de los movimientos sociales que empezaron a decir no debemos, no pagamos, pero también comenzó expresamente, específicamente con una serie de experiencias que os vamos a comentar ahora, porque consideramos, especialmente ahora en el contexto actual que tenemos las elecciones municipales a la vista, lo importante de las municipales no es tanto si nos presentamos con las siglas Podemos, si nos presentamos como candidatura ciudadana, si no nos presentamos. Lo importante de las municipales finalmente es hablar de los problemas importantes de los municipios, y gane quien gane, si no se aborda la deuda municipal como el punto central de estas elecciones, no vamos a ir a ningún sitio. Ya podemos ganar el Ayuntamiento de Ayamonte o el de Madrid, que si no hacemos frente al problema de la deuda y no tenemos unas soluciones claras sobre qué hacemos con estas deudas, de poco nos va a servir. Bien, esto como introducción, y pasábamos ya directamente a qué queremos decir con una auditoría ciudadana. Porque estábamos acostumbrados, ¿no?, sobre todo en la administración, y que hablan mucho de la auditoría en general o de la auditoría externa, ¿no? Una auditoría que nos permita dilucidar qué parte de las deudas que tenemos son legítimas o ilegítimas, o auditoría en una empresa, comprobar que las cuentas que ha realizado la empresa son correctas y no se está estafando ni al Consejo de Accionistas, ni se está estafando al Estado, etc. ¿Cuál es el problema que nos encontramos con las auditorías privadas o incluso las auditorías públicas, y por qué reivindicamos el carácter ciudadano de la auditoría? Bien, primero con respecto a la auditoría privada, sabréis que están obligadas las administraciones a someterse a auditorías externas, ¿no? Y se contratan los servicios de grandes auditores como Deloitte y otros, que no han servido en absoluto para intentar prevenir todo este escándalo de corrupción tras escándalo de corrupción tras escándalo de corrupción. ¿Cómo es posible? Bien, en la plataforma, que no comentaba sobre ella, pero antes de decir que nos organizamos en nodos de una red de auditoría ciudadana, los compañeros de Valencia, por ejemplo, están empezando a investigar exactamente a quién se ofrecían en la Generalitat Valenciana las auditorías privadas, porque no se entiende que con los desfalcos que ha habido en la administración valenciana realmente eso nunca pudiera costar por ningún sitio. Bien, acaban de empezar a preparar un informe y están viendo que, por ejemplo, una de las empresas auditoras del Instituto Valenciano del Arte y la Música, o algo así creo que se llama, que es uno de los principales escándalos que están ahora mismo saliendo a la luz, se le otorgaban a una UTE, a una unión temporal de empresa, que básicamente era una empresa de azulejo del cuñado de uno de los de la Diputación de Valencia. Y esta empresa era la encargada de hacer una auditoría para comprobar que realmente las cuentas estaban bien. Pero también lo podemos encontrar, es decir, la auditoría privada no nos ofrece ninguna garantía de que todo no vuelva a ser como viene siendo hasta ahora. Un mero paripé, un trámite que tú se lo encargas a tu cuñado y que al final todo queda entre amigos. Por otro lado tenemos las auditorías públicas, y las auditorías públicas podrían estar muy bien de no ser porque existe una clara desconfianza, quizás no tanto hacia el funcionariado, pero evidentemente sí hacia todas estas instituciones que han permitido y que sabemos que han tenido unos casos de corrupción tremendo entre sus filas, y que tardaremos tiempo en regenerar sobre todo la confianza de los ciudadanos en esta auditoría. Y por último, creo que la razón decisiva de hacer una auditoría es porque no se trata de una auditoría para cuadrar cuentas. Se trata de hacer una auditoría para dilucidar qué parte de esta deuda consideramos que es nuestra, que es legítima, y qué parte decidimos que no es nuestra y por tanto no la vamos a pagar.
Y entiendo que la legitimidad o la ilegitimidad no es un concepto técnico que pueda venir aquí un economista y decirnos, sacarnos un informe. Me ha salido en mis cuentas que 64,5% de nuestra deuda es ilegítima. Y como lo dice el técnico, va a misa. No, nosotros pensamos que la legitimidad es un concepto político y que como tal tiene que ser debatido democráticamente entre todos y todas, porque nosotros somos los que otorgamos legitimidad o no a las cuestiones, hacia las cosas como esta. Y por todo esto planteamos la auditoría ciudadana, ¿no? Podemos decirlo brevemente, una auditoría ciudadana, un proceso transparente, fundamental. Las cosas ya no se volverán a hacer en despachos ni en auditoras privadas que no rinden cuenta ante nadie, de empoderamiento popular, porque lo que se trata finalmente es que todos y todas nos empecemos a ser responsables también de las cuentas de nuestro ayuntamiento, desde lo más cercano hasta también poder comprender lo mayor, de forma que dejemos de ver la economía como ese templo al que solamente entran los sacerdotes y del que salen diciendo que al final nos toca pagar, y nos toca cobrar cada vez menos, y nos toca todas estas cosas que ha comentado Jesús. Y evidentemente hará falta un apoyo técnico que afortunadamente tampoco falta. Hay muchísimos economistas que quizás no han sido tan visualizados durante todo este tiempo como los grandes economistas que decían que España iba perfectamente y que fueron incapaces de prever la burbuja, y hay muchos economistas que podrán proporcionar un apoyo técnico. No solamente en España, existen redes internacionales. Nosotros participamos en la ICANN, que es la Red Internacional de Auditoría Ciudadana, que se dedica precisamente a reforzar estos procesos de cooperación y también a dotar de legitimidad internacional. Comentaba antes Jesús el caso de Ecuador. El caso de Ecuador fue decisivo, además de, por supuesto, las movilizaciones en la calle a la hora de justificar ante el mundo la decisión de Ecuador de reducir su deuda en un 70%, fue decisiva la importancia que tuvo, por ejemplo, el Comité de Regulación de la Deuda del Tercer Mundo, que tuvo un peso decisivo porque eran economistas de reconocido prestigio que estuvieron allí supervisando el proceso, prestando su apoyo y garantizando que todo el mundo reconociera que aquello no era ninguna estafa lo que estaban cometiendo, sino que era algo de plena justicia. Vale, cuando nos referimos que vosotros tenéis que ser auditores y auditoras, porque la auditoría es una cosa de todo y todas, ¿a qué nos referimos? No vamos a dar un presupuesto a cada uno y vamos a decir llevarlo a casa. Lo que nos referimos es a cuestiones mucho más sencillas que de hecho probablemente ya estén en marcha de una manera u otra. Estamos hablando de solicitar información a la administración. Luego hablaremos de la administración de Ayamonte, pero en esto yo venimos comentando que no nos hemos encontrado todavía, de todos los pueblos que hemos ido yendo, no nos hemos encontrado un pueblo como este, en lo que se refiere a falta de transparencia y a indicios de ilegitimidad, por decirlo finamente. Podemos exigir explicación a la administración y preguntarle aquí al señor alcalde que por qué no ha publicado ni ha rendido ni una sola cuenta al Tribunal de Cuentas de 2010, o por qué no aparece en la página web ni un solo documento presupuestario de este año ni de los anteriores, vamos. O sea, la página web es para cogerla con pinzas. Cuando nos den una respuesta y nos den explicaciones, podemos compartir estas explicaciones y compartir estas respuestas con nuestros vecinos y difundir, y que la gente lo sepa, y que la gente sepa que esto no es normal, que esto no es normal. Podemos también analizar los datos desde nuestro punto de vista, que no hace falta ser un técnico para pensar, por ejemplo, como ha explicado antes Jesús, que el tema de que el Banco Central Europeo le presta a las entidades bancarias al 1%, bueno, ahora está prácticamente regalando a crédito cero a los bancos, y sin embargo cuando los bancos le prestan dinero en el plan de pago a proveedores al Ayuntamiento de Ayamonte, se lo ponen a un 5,25%. Y hombre, vale, un técnico lo podrá hacer mejor, pero nosotros nos podemos preguntar que realmente si a mí Alicia me da una botella de agua gratis y tú vienes y me pides un vaso de agua, yo porque te voy a cobrar 5 euros por ese vaso de agua que a mí me ha salido gratis, cuando mi función es la de mero intermediario, que no debería quedarse en ningún caso con eso. Eso es generar también nuestro propio punto de vista, que recordemos que estamos en una sociedad democrática, que tenemos que tener opinión y tenemos que formar una opinión a este respecto. Y por último, proponer alternativas, que es para lo que estamos aquí hoy y lo que espero que esté también trabajando en nuestro círculo, proponer alternativas que realmente respondan a las necesidades e intereses de la ciudadanía. Jesús ha propuesto algunas, pueden salir otras, lo importante es que tenemos que estar pensando en alternativas, porque esto no puede seguir continuando así. Yo creo que con todo esto ha quedado claro que entonces cuando decimos que esto es auditar, la auditoría no es una promesa, la auditoría está en marcha. Y la auditoría está en marcha y lo que tenemos que hacer es que avance a paso forzado y sobre todo acumular el poder suficiente como para poder plantear de veras el impago. Porque ahora mismo tenemos un montón de informes que están declarando ilegítima parte de la deuda, mociones en ayuntamientos. El problema es que no hemos conseguido el poder suficiente como para decirle a los bancos que no la vamos a pagar porque no es nuestra. Y eso sí es lo que tenemos que conseguir.
Y bueno, en este sentido, como he ido comentando, hay auditorías sectoriales o temáticas. Por ejemplo, hay un informe muy bueno, la página de Auditoría Ciudadana de la Deuda es auditoriaciudadana.net, y podéis entrar en un montón de materiales. Y hay informes buenísimos, por ejemplo, que se hicieron el año pasado sobre el rescate a la banca, cuantificando el total de la ayuda a la banca, y es, bueno, demoledor, ¿no? Existen informes específicos sobre deuda militar, ¿no? De cuánto se está invirtiendo en comprar cazas, submarinos, portaaviones, renovar flotas enteras de tanques de ejército, que realmente nosotros podemos plantear hasta qué punto es legítimo seguir invirtiendo en esa tecnología, en esa forma de investigación. Y existen todas estas formas de aquí también, por ejemplo, muy interesante un informe del impacto de género de los presupuestos, de cómo la deuda también es una forma de seguir reproduciendo la opresión de género, porque la deuda en la práctica la pagan mucho más las mujeres que los hombres. Precisamente, y eso basta con ver unos presupuestos generales de los estados, ¿vale? Y también hay informes de este tipo. Esto puede ser las auditorías sectoriales. Y luego también realizamos desde la plataforma, en colaboración con otros colectivos, auditorías territoriales. Existe, por ejemplo, el Nodo de Aragón, de Zaragoza, hizo un informe muy bueno sobre la deuda específicamente de la Diputación General de Aragón. Y en este caso, aquí entrarían las auditorías municipales, que es lo que estamos intentando impulsar sobre todo en este momento, viendo también el contexto político en el que estamos, y también porque es la más cercana al ciudadano, la más fácil de lanzar, y creemos que ahora mismo es estratégico hablar sobre todo de auditorías municipales. ¿A qué nos referimos como auditorías municipales? Os vamos a ir contando diferentes vías a partir de diferentes experiencias reales, las cosas con ejemplos por delante. Y os voy a contar el primer caso de la plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda, no lo he comentado. La idea nació en octubre de 2011. El 15 de octubre siempre era el día que elegían los grupos contrarios a la deuda o que querían la anulación de las deudas del tercer mundo para reivindicar reivindica eso, la anulación de la deuda, la condonación de deuda del tercer mundo, porque fue el día que asesinaron a Tomás Sankara, que fue un presidente de Burkina Faso, que fue el primer presidente de la historia que se plantó y dijo: no voy a seguir pagando a los acreedores internacionales una deuda que no hemos generado nosotros y que me impide hacer frente a las necesidades de nuestra población. Y este hombre, poco tiempo después, fue asesinado precisamente en último término, por sus acreedores. Y para celebrar y reconmemorar este acto, el 15 de octubre es siempre el Día Internacional contra la Deuda. Y dio la casualidad de que el 15 de octubre de 2011 también se convocó, como muchos recordaréis, una manifestación masiva en muchas capitales de todo el mundo vinculada al movimiento del 15M. Y se dio un encuentro en Madrid, y de ahí surgió la idea de que habíamos llegado, siempre había sido una deuda, siempre se había hablado de las deudas del sur, ¿no? De los países del sur con respecto a los países del norte. De lo mismo que nosotros, que en teoría éramos un país del norte, a partir de 2011 empezamos a tener un problema de deuda gigantesco y planteamos hacer una auditoría ciudadana en nuestro propio país, un país del norte, que estamos viéndonos sometidos a la misma crisis de deuda a la que se vieron condenados anteriormente los países de América Latina, de África o de Asia. Y en este contexto, bueno, pues uno de los primeros municipios que empezó, de hecho fue el primer municipio que empezó a plantear una auditoría municipal, fue en Badalona. En Badalona fueron los compañeros del nodo de la plataforma de Barcelona y le empezaron a comentar todos estos temas. Y de ahí surgió la idea de que ellos iban a empezar a hacer cargo a ver qué pasaba con la deuda de su ayuntamiento. Y por eso digo transparencia y empoderamiento ciudadano, porque, claro, la primera necesidad que te encuentras, dice: voy a empezar a auditar las cuentas. ¿Dónde están las cuentas? ¿Dónde están las cuentas? Esa pregunta es muy importante, porque en teoría la administración tiene ciertas obligaciones de transparencia y de publicar sus cosas, pero a menudo no se cumplen o se cumplen muy mal, ¿no? O presentan los presupuestos formales, pero no presentan finalmente los presupuestos liquidados de cuánto es realmente lo que se ha ingresado y lo que se ha gastado, y sobre todo en dónde, ¿no? Y las famosas modificaciones presupuestarias que te empiezan prometiendo al principio del año: por fin voy a hacer la restauración integral de este barrio degradado a la que no he metido mano en 20 años. Y a mitad de año resulta que tiene un imprevisto y tienes que sacar esa partida y meterla en otro, ¿no? Todo este tipo de cosas. Así que en Badalona empezaron exigiendo transparencia. En Badalona y en muchos municipios catalanes. Le llamaron, el nodo catalán, le llamó la operación APM, Aturem els pressupostos, liberemos los presupuestos municipales. Liberémoslos porque están encerrados dentro del ayuntamiento, los vecinos no lo conocen. Cuando van los representantes públicos a hablar del ayuntamiento, los barrios, básicamente se dedican a mentir y a hablar de un presupuesto formal que es muy distante de lo que realmente se hace.
Y por tanto era necesario acceder a todas estas cuentas y exigirlo además en un formato trabajable, por favor, que estamos en el siglo XXI y hay ayuntamientos que para cumplir con la letra de la ley te imprimen un PDF, cuando no directamente algo más cutre todavía, te lo imprimen en un folio, te lo cuelgan en un tablón, un presupuesto de 40 páginas y te dicen, bueno, yo ya he cumplido, aquí tenéis el presupuesto. Dice, ¿y esto yo cómo lo trato? ¿No me lo puedes dar en Excel? ¿De verdad no tienes un Excel para dármelo? ¿Por qué no me lo quieres dar? Tenemos que exigir transparencia y transparencia útil. O sea, tenemos que exigir también las cosas en su formato, en condiciones. Y bueno, las operaciones de libre por los presupuestos, yo creo que en el caso de Ayamonte es muy interesante, luego vamos a ir viendo iniciativas, porque además permiten una movilización vecinal grande. Esto hay que hacerlo con concentración en la puerta del ayuntamiento, presentando una instancia al ayuntamiento diciendo exigimos nuestro derecho a la información, queremos saber, por ahora solamente queremos saber para poder decidir al respecto. Hay que llamar a los medios locales, que ya se han pasado antes por aquí, hay que trabajar con los medios locales, porque los ayuntamientos son muy sensibles a las demandas, son mucho más sensibles un ayuntamiento que un gobierno de la nación o con una comisión europea, son mucho más sensibles, porque luego vais a encontrar a los concejales por la calle, vais a encontrar a los alcaldes y se les puede poner la cara colorada más fácilmente, ¿no? Y hace falta los medios locales, eso es fundamental. Bueno, aquí en un pueblo donde presentaban la instancia, con una concentración en la puerta, el 100% de los municipios donde se ha empezado una operación APM de esta, se ha conseguido. Es que es dificilísimo que un alcalde tenga la poca vergüenza de negarlo, porque es que está obligado por la ley, está obligado por los medios, está mal visto, la Junta de Andalucía le va a decir que por qué no lo hace. Esto se consigue muy fácilmente si nos movilizamos un poquito. Y aquí dentro algunos cuantos ejemplos, si hubiera internet pondría un vídeo que sacaron en La Sexta sobre este tema, estuvo muy interesante. Vale, otra vía posible, nos vamos a ir. Vamos a hablar un poquito del ejemplo de Morón de la Frontera, pero más que nada porque está más cerca, pero hubo años anteriores. Hay otra vía, y es que la cuestión de la legitimidad, hablamos mucho de la legitimidad del rescate a la banca, de las políticas monetarias y fiscales europeas, pero no hablamos tanto de legitimidad en el ámbito municipal, lo más cercano, lo que más nos incide directamente, ¿no? Y en este sentido, fue una iniciativa que surgió también en Cataluña con las CUP, con las candidaturas de Unidad Popular, surgió la idea de comenzar a colaborar y plantear mociones de ilegitimidad basándose en las definiciones y los fundamentos que permitían los textos de la plataforma, empezar a exigir, a plantear en los ayuntamientos mociones de ilegitimidad que declaraban ilegítima una parte de la deuda. Esto no significa que no pudieran dejar de pagarla, de hecho la siguen pagando, pero digamos que ya han dejado clara que lo están pagando a disgusto y consideran que no debería pagarse. Y se les deja muy claro. ¿Y qué es lo que permite esto? Gana visibilidad mediática. Yo no sé si acordáis del caso de Morón, pero la primera vez que nos habían echado cuenta que Andalucía los medios, precisamente cuando Morón de la Frontera declaró ilegítima una parte de su deuda, la ligada al plan de pago a proveedores. Y claro, para ello es necesario contar con la complicidad, al menos, de alguna de las fuerzas políticas que puedan facilitarte la información, puedan presentar la moción en el pleno. Se puede hacer también como grupo ciudadano, pero tienes que relacionarte con estas fuerzas. Y creemos que es muy interesante porque, por ejemplo, en Guillena también lo hicieron, esta vez en colaboración con nosotros, pero también lanzaron la moción de legitimidad, planteaban que ya que los vecinos de Guillena o de Morón habían desembolsado una parte inmensa, muchísimo dinero a la banca, en la forma del rescate financiero, que la banca a cambio les perdonara los intereses del plan de pago a proveedores, cuantificándolo y demostrándolo con números. Y bueno, a partir de lo de Guillena hubo una publicación económica bastante liberal y bastante famosa, que es el Rosalmón, que se dedicó a hacer una campaña contra la auditoría ciudadana y contra el concepto de deuda legítima, diciendo que eran barbaridades. Eso está bien. Lo malo es cuando no te echas cuenta. Es normal que ahora mismo hay un montón de debates sobre la auditoría ciudadana, eso es bueno. Lo importante es que ya por lo menos hemos conseguido meter el debate en la agenda y podemos influir en ese debate y explicar por qué consideramos que es ilegítimo. Y a partir de ahí ya iremos viendo. Y voy a dejar ya con... ¿vale? Aquí está, por ejemplo, el Correo de Andalucía. El Correo de Andalucía, que bueno, es un diario bastante leído de Sevilla, etcétera, y presentaba, para empezar ya, consigue, en una noticia principal de un periódico, hay una escala más grande y tal, y Canal Sur también salió y toda la pesca, contando precisamente cuál era nuestro posicionamiento, qué es lo que nosotros entendemos por ilegítima y por qué en este caso concreto se había planteado como ilegítima. Creo que eso también es una vía muy interesante. Y bueno, voy a pasar con mi compañero Ernesto, ¿vale?, que os va a comentar ya una vía más, que es la vía de directamente poder exigir responsabilidades penales a los responsables.